Ella bajó de su auto de lujo con lentes oscuros, ignorando a los chamacos que le estiraban la mano. Caminó con paso firme hasta su tiendita de diseño, donde un mendigo, sucio y tembloroso, le pidió un pedacito de pan. Pero ella no solo lo corrió, lo humilló frente a todos. Lo llamó parásito, estorbo y vergüenza para la ciudad. Nadie intervino. Todos bajaron la cabeza, menos un hombre con túnica marrón que había estado mirando desde la esquina. Padre Pío no soltó ni una palabra. Se acercó a la escena, sacó algo de su bolso y lo levantó despacito. Era algo tan sencillo, tan inesperado, que hizo que la mujer se arrodillara con la cara desencajada. Las lágrimas le salieron sin permiso. ¿Qué sostenía? ¿Por qué todos se quedaron en un silencio total al verlo? Esta historia no es solo una lección de humildad, es una advertencia celestial, porque hay gestos que no se olvidan y revelaciones que cambian una vida entera. En el corazón de una ciudad colonial, adornada con balcones de hierro forjado, calles empedradas y fachadas de iglesias centenarias, se alzaba la figura imponente de doña Elvira de Márquez. Era conocida por todos, no solo por su lana heredada de generaciones de comerciantes poderosos, sino por su trato bien frío y despectivo hacia los más pobres. Siempre se vestía de blanco marfil, con collares que sonaban como campanas cada vez que giraba la cabeza para evitar mirar a los mendigos. Esa mañana, como tantas otras, Elvira caminaba por la Plaza de los Milagros. Así le decían, no por milagros de a de veras, sino por la esperanza de que algún día los hubiera. Con un abanico de encaje en una mano y un bolso de diseñador en la otra, Elvira avanzaba escoltada por su chofer y su asistente. A su paso, una viejita con la espalda encorvada y la vista nublada por cataratas, estiró una mano temblorosa. Su cuenco era un pedazo de madera carcomido por el tiempo, y en él apenas unas monedas brillaban tímidamente al sol. Elvira la miró como quien ve un bicho, paró el paso y soltó con voz cortante: «Si tuvieras fuerza para pedir, tendrías fuerza para trabajar». Luego, con la punta de su zapato, empujó el cuenco lejos, derramando las pocas monedas sobre las piedras. Algunos transeúntes se detuvieron, pero nadie dijo nada. Nadie nunca decía nada. Un chamaco descalzo que acompañaba a la anciana se agachó rapidito a recoger las monedas. Sus dedos estaban sucios, pero sus ojos eran tan limpios que dolía mirarlos. «No llores, abue», le dijo. «Yo junto otra vez». Elvira pasó de largo sin mirar. Un vendedor de flores murmuró una oración bajito mientras acomodaba sus ramos. Pero entre las sombras de un arco viejo, sentado con las manos cruzadas sobre una túnica marrón, un hombre mayor observaba en silencio. Su cara estaba surcada de arrugas bien marcadas, pero sus ojos tenían el brillo tranqui de quien ya había visto el cielo y vuelto. Era Padre Pío. Nadie lo había visto llegar. Estaba ahí, como presencia que no pertenece al tiempo, como si la misma tierra de la plaza lo hubiera plantado. Padre Pío se levantó despacito. Caminó sin apuro hacia la mujer ciega. Se agachó y recogió el cuenco con cuidado. En un gesto que pareció parar el tiempo, besó las manos de la anciana y volvió a ponerle el cuenco entre ellas. Luego levantó la mirada y buscó con los ojos a Elvira, que ya estaba a unos pasos. Sus miradas se cruzaron y en ese instante Elvira sintió algo que no podía nombrar. Un frío que no venía del clima, un peso en el pecho que no era del bolso ni de los collares. Elvira paró, incómoda. Se volvió hacia el frade como si lo reconociera de algún sueño. Padre Pío no hablaba, solo la miraba con compasión, pero sin bajarle la cabeza. Era una mirada firme, penetrante, como espejo sin adornos. Elvira tragó saliva y le murmuró a su asistente: «¿Quién es ese hombre? ¿Por qué me mira así?». El asistente, nervioso, balbuceó que era un frade que había llegado hace poco al convento cercano, un tal Pío, famoso por cosas que la gente contaba, pero que él no creía. Padre Pío no se movió. Se quedó ahí, como estatua viva, mientras la plaza guardaba un silencio incómodo. Elvira siguió su camino,
ahora más rápido, pero su mente no podía soltar esos ojos. Era como si algo dentro de ella hubiera sido tocado sin permiso. Algo dormido, algo de antes. Esa noche, mientras cenaba sola en su mansión de mármol y vitrales, frente a una mesa larga con candelabros franceses, Elvira no probó bocado. Por primera vez en mucho tiempo, escuchaba el eco de sus propios pensamientos. Recordaba la cara del chamaco recogiendo las monedas. Recordaba las manos de la anciana y, sobre todo, los ojos del frade. En su cuarto, entre perfumes y sábanas de seda, abrió un cajón que no tocaba desde joven. Ahí encontró un relicario de su mamá, una mujer que había sido todo lo contrario a ella, una que con dinero servía en comedores y recogía huérfanos en las tormentas. «No naciste para mirar desde arriba», le decía, pero esas palabras se habían quedado enterradas bajo años de soberbia. Elvira se asomó a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como estrellas tristes. Sintió un nudo en la garganta y se obligó a decir en voz alta: «¿Quién eres, frade? ¿Por qué me miraste como si supieras algo que yo no sé?» No hubo respuesta, pero la pregunta quedó flotando en el aire, como oración no dicha. En algún rincón del convento, Padre Pío oraba, y esa noche su oración llevaba su nombre. Se acercaba el día siguiente, y con él, algo que cambiaría su historia para siempre. A la mañana siguiente, un viento suavecito barrió las calles todavía a la sombra de la ciudad, y con él llegó un murmullo diferente. Los campanarios sonaban con un ritmo solemne, y desde la iglesia de San Miguel de los Pobres, una capillita chiquita olvidada por la alta sociedad, se alzaba un canto coral suave, casi imperceptible, como si los angelitos estuvieran ensayando para un encuentro que aún no pasaba. Doña Elvira, que normalmente se levantaba tarde y solo después de que su ama de llaves abriera las cortinas con cuidado para que la luz no la molestara, ya estaba de pie. Se vistió sin ayuda, con un vestido sencillo de gris perla. Su cabello, todavía bien recogido, temblaba un poquito bajo unos aretes de nácar que había heredado de su abuela. Esa mujer que rezaba en latín mientras tejía bufandas para los chamacos de la calle. Algo en Elvira había cambiado, aunque ni ella supiera explicarlo. Movida por un impulso que no venía del orgullo ni del compromiso social, sino de una inquietud interior que la tuvo despierta toda la noche, Elvira decidió ir a la iglesia. Pero no a la catedral donde solía presumirse en las primeras bancas, ni a la misa privada que el obispo armaba para los patrocinadores. No, caminó solita hacia la iglesia de San Miguel. Nadie la esperaba, nadie la anunció. Sus tacones sonaban sobre el empedrado como si su paso marcara el ritmo de una historia a punto de dar un giro. En su bolso traía el relicario de su mamá. No sabía por qué lo había agarrado. Solo sentía que debía hacerlo. Al llegar, abrió las puertas de madera gastadas por los años. El olor a incienso la envolvió al tiro, trayéndole recuerdos de chamaca. Dio unos pasos, pero se paró en seco al ver que no estaba sola. En el altar, arrodillado en silencio, estaba el mendigo, el mismo al que había humillado el día anterior. Iba igual de harapiento, pero tenía un rosario en las manos. Lo deslizaba entre los dedos con una devoción tan de a de veras que Elvira sintió que estorbaba ahí. Quiso darse la vuelta, pero una voz cálida la frenó. «Elvira, bienvenida». Era Padre Pío. Estaba sentado en una banca lateral, con un librito de oraciones cerrado en el regazo. Su cara mostraba la misma serenidad del día anterior, pero sus ojos ya no acusaban, sino que eran puro compasión. Elvira, con un nudo en la garganta, intentó soltar una excusa, pero él levantó una mano. «No vine a juzgarte, vine a escucharte», dijo el frade como si hablara por alguien más. Elvira se sentó a su lado. Por un rato no hubo palabras,
solo el crujir de las velas y el susurro del mendigo rezando. Elvira bajó la mirada y, como si rompiera una cadena invisible, abrió su bolso y mostró el relicario. «Era de mi mamá», susurró. «Ella amaba este lugar, ayudaba a todos. Yo no soy como ella». Padre Pío tomó el relicario con manos temblorosas pero firmes. Lo abrió y adentro había una imagen antigua de la Virgen y una rosa seca chiquita. Elvira agachó la cabeza. «Lo olvidé todo», dijo. «Me hice dura. Pensé que era mejor así, que nadie me lastimaría si no sentía compasión». Padre Pío cerró el relicario y lo sostuvo entre sus manos y las de ella. «El corazón que se olvida de amar, también se olvida de vivir», murmuró. «Pero el amor de Dios no se apaga, solo espera. A veces espera toda una vida. A veces basta un instante para volver». En ese momento el mendigo se giró. Sus ojos, lejos de rencor, reflejaban comprensión. Se acercó sin miedo, con una sonrisa tibia. «Gracias por venir», dijo con voz rasposa pero sincera. «No todos se atreven a regresar». Elvira no sabía qué decir. Lo miró y recordó cada palabra cruel, cada gesto de desprecio. Pero ese hombre no parecía guardar odio, solo paz. Sintió que se le humedecían los ojos. «¿Cómo puedes perdonarme?», preguntó casi sin aliento. «Porque alguien me perdonó primero», respondió el mendigo señalando el altar. Padre Pío se levantó, se acercó al altar mayor y encendió una vela. Luego se volvió hacia ellos. «Hoy empieza algo nuevo, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Y Dios siempre empieza donde el mundo se acaba». En ese instante, una chamaca chiquita entró corriendo a la iglesia, riendo y sosteniendo flores silvestres. Era hija de una de las vendedoras de la plaza. Se acercó a Elvira sin miedo, como si ya la conociera. «¿Quieres una flor, señora?», dijo extendiendo una margarita. Elvira la tomó con manos temblorosas y por primera vez en muchos años sonrió. Una sonrisa de a de veras, como las de su mamá, como las que ya no sabía que tenía. Afuera, las campanas tocaron de nuevo, pero esta vez no por costumbre. Sonaban como si anunciaran algo grande, algo invisible, algo que estaba naciendo ahí, en ese rinconcito donde una mujer rica había aprendido a ver y a sentir. Lo que Elvira aún no sabía era que la verdadera revelación de ese día aún estaba por venir. La tarde caía despacito sobre los tejados de la ciudad cuando el Padre Pío invitó a Elvira y al mendigo a sentarse juntos en la sacristía chiquita. Era un espacio sencillo, con paredes decoradas por crucifijos de madera vieja e íconos apenas alumbrados por la luz que se colaba por una ventana estrecha. Una tetera humeaba sobre una mesa de piedra y el olor a hierbas se mezclaba con el incienso que aún flotaba. Era un silencio diferente, uno que no necesitaba palabras, solo presencia. Elvira se sentó frente al mendigo por primera vez, sin un muro invisible entre ellos, y aunque su ropa todavía gritaba mundos distintos, sus miradas ya no. Ella ya no lo veía como una sombra de la calle, sino como alguien que respiraba, sentía y perdonaba. Fue entonces cuando Padre Pío tomó la palabra. «Elvira, ¿sabes cómo se llama este hombre?». Ella negó suave con la cabeza. El frade hizo una pausa, como si hasta el viento esperara su respuesta. «Se llama Rafael», dijo. «Y hace muchos años él fue uno de los benefactores de esta misma iglesia. Era ingeniero, construyó fuentes, plazas, hasta ayudó a levantar el campanario con sus propias manos». Elvira lo miró sorprendida. Sus ojos buscaron los de Rafael, que bajó la mirada con humildad, no con vergüenza. «Un día su empresa se fue a pique por una traición», siguió Padre Pío. «Perdió todo, bienes, familia, amigos, menos su fe. Nunca vino a pedir nada, solo traía pan para los otros que también pasaban hambre. Pero tú lo viste solo como un mendigo, y eso
La miró con ternura, no con reproche. Fue lo que Dios quiso que vieras. Elvira sintió un nudo en el pecho. La imagen que tenía del mundo empezaba a desmoronarse. Su idea del éxito, del valor humano, de lo que era superior o inferior, se hacía pedazos frente a una verdad que no podía negar. Había juzgado con los ojos de la soberbia, no con los del alma. Rafael levantó la cabeza y habló por primera vez con voz firme. Yo también juzgué, Elvira. Pensé que las personas como tú eran todas iguales, pero cuando me miraste con desprecio, sentí algo diferente. No era odio, era dolor, como si tú también hubieras sido lastimada alguna vez. Elvira lo miró, incrédula, y en sus ojos brillaba una culpa calladita. Perdí a mi hijo hace 15 años, confesó. Tenía 5 años. Fue un accidente. Desde entonces me encerré. Dejé de mirar a los chamacos pobres en la calle. Dejé de dar. Dejé de sentir. Me volví alguien que se protegía con orgullo. Y terminé sola. Un silencio lleno de compasión llenó la sala. Padre Pío cerró los ojos unos segundos. Luego, como quien recibe una instrucción por dentro, se levantó y abrió un cajón viejo. De ahí sacó una cajita de madera. La puso sobre la mesa y la abrió con cuidado. Adentro había una foto en blanco y negro, un poco deslavida por los años. ¿Reconoces a este chamaco?, preguntó a Rafael. El mendigo miró la imagen, sus ojos se le llenaron de lágrimas. «Es Mateo, mi hijo», susurró. Elvira se levantó de golpe, incrédula. «Mateo, tu hijo», se llamaba Mateo. Padre Pío asintió. «Mateo fue el mejor amigo de tu hijo, Elvira. Jugaron juntos muchos años, hasta aquel día en el río. Rafael no solo perdió a su hijo, también perdió a tu familia cuando los medios lo culparon a la ligera de aquel accidente». Elvira se tapó la boca con las 2 manos. Recordó las noticias, los chismes, las decisiones tomadas por miedo y presión social. Rafael había sido señalado injustamente. Su ruina había empezado ahí. Yo firmé esa denuncia, susurró. Me dijeron que era lo correcto. Yo destruí tu vida. El llanto le salió sin freno. Elvira se inclinó y lloró con la cara entre las manos. Pero Rafael, aún con los ojos rojos, se acercó y le puso una mano en el hombro. Dios me enseñó a soltar lo que el mundo me quitó. Mi hijo quería a tu hijo. No murió con rencor, y yo tampoco lo haré. Padre Pío observó en silencio. Luego se puso de pie, con la cara iluminada por la luz que entraba suave por la ventana. Esta es la justicia del cielo, dijo. No es castigo, es sanación. No busca venganza, busca curar. Luego caminó hacia la puerta, pero antes de salir, miró para atrás. Hay un lugar para cada quien en el plan de Dios. A veces, para encontrarlo, necesitamos perderlo todo. Cuando salió, Rafael y Elvira se quedaron sentados, ya no como mendigo y dama, sino como 2 almas heridas que se reconocían al fin. En ese momento, afuera de la sacristía, un grupo de chamacos empezó a cantar una canción simple y alegre. Sus voces subían al cielo como ofrenda invisible. Elvira se asomó a la ventana. Ahí estaban, hijos de vendedores, huérfanos, pequeños descalzos, pero con sonrisas de a de veras. Ella los miró y por primera vez sintió ganas de salir y abrazarlos. Y así terminó ese tercer acto, no con grandes gestos ni castigos ejemplares, sino con una mujer que redescubría el valor de una vida sencilla y un hombre que, habiéndolo perdido todo, aún guardaba lo más valioso, la capacidad de perdonar. La mañana siguiente amaneció con un cielo claro y un aire fresquito que parecía anunciar algo nuevo. La ciudad aún se desperezaba despacito cuando Elvira llegó a la iglesia, vestida con ropa sencilla, sin joyas, sin maquillaje, sin guaruras. Caminaba como quien había dejado atrás una versión antigua de sí misma. En las manos traía una canasta llena de pan fresquito,
cobijas limpias y un rosario viejo que había encontrado en el fondo de un cajón, olvidado por años. Al llegar, vio a Rafael sentado junto a la fuente, compartiendo un trozo de pan con un chamaco de la calle. Al verla, el pequeño sonrió y se levantó con naturalidad. Elvira, sin decir nada, se arrodilló frente a los dos y les dio la canasta. No era caridad, era reconciliación. Era su primer gesto de humildad de a de veras. «Hoy quiero empezar de nuevo», dijo con voz bajita pero firme. «Y si me lo permiten, quiero hacerlo al lado de ustedes». Rafael la miró largo rato, como quien observa algo frágil pero de a de veras. Luego asintió con una sonrisa leve. Padre Pío apareció en ese momento desde el claustro, como si ya supiera qué estaba pasando. Traía un libro viejo entre las manos y una cara de paz tranqui. «¿Qué libro es ese, padre?», preguntó Rafael. «El libro de los registros de la parroquia», respondió. «Aquí se anotan todos los bautizos, primeras comuniones, matrimonios y también las obras que no se ven, las conversiones calladitas, las almas que cambian de rumbo». El frade hojeó las páginas con cuidado, luego sacó una pluma y escribió una nueva entrada. «Elvira Mendoza, día de regreso». Cerró el libro y lo puso sobre la piedra del altar. «Este día se va a recordar», dijo, «porque el milagro de a de veras no pasó cuando Rafael perdonó, sino cuando tú, Elvira, decidiste vivir diferente». Más tarde, Padre Pío armó una reunión chiquita en el patio trasero de la iglesia. No había cámaras ni prensa, solo estaban los olvidados. Chamacos de la calle, ancianitos, mujeres solas, trabajadores informales, gente con cicatrices, gente con hambre, sí, pero también con esperanza. Elvira los miró uno por uno, luego se levantó y habló. «Pasé años creyendo que el valor de una persona se mide por lo que tiene. Hoy sé que el verdadero tesoro es poder servir. Me humillé sin darme cuenta, despreciando a quienes Dios quiere con más ternura. Y ahora quiero dedicar mi vida a reparar lo que destrocé». Los murmullos se apagaron, alguien aplaudió, luego otro y otro más, hasta que el patio se llenó de un aplauso cálido, honesto, como lluvia de gratitud. Rafael se quedó calladito, mirando a los chamacos. Uno de ellos se le acercó y le tomó la mano. «Usted se va a quedar con nosotros». Él sonrió. «Si me dejan, sí». Elvira se inclinó y abrazó al chamaco. Su cara se iluminó con algo que no sentía hacía años. Sentido. En los días siguientes, la tiendota de lujo que antes había sido símbolo de arrogancia se cerró, pero no por quiebra, sino por transformación. El edificio se remodeló y se volvió un comedor comunitario. Las vitrinas ahora mostraban mensajes de fe y esperanza. Donde antes había perfumes caros, ahora había Biblias y canastas de comida gratis. Elvira renunció a su lana para fundar una casa de acogida. Rafael fue invitado a ser su cofundador. Juntos no buscaban caridad, sino dignidad. Padre Pío los visitaba seguido, sin avisar. Caminaba entre los pasillos, saludando a cada quien con una bendición calladita. Cierta tarde, mientras los chamacos jugaban en el patio y las mujeres cocinaban juntas, Rafael se acercó al frade. «Padre, usted ya sabía todo esto desde el principio, ¿verdad?». El frade sonrió con un brillo especial en los ojos. «Yo solo obedezco. La voz que me guía no es mía. Pero cuando vi tus ojos, Rafael, supe que Dios aún tenía una misión para ti. Y cuando vi los de Elvira, supe que esa misión empezaría con perdón». El sol se iba cayendo y pintaba el cielo con tonos dorados y lilas. Los campanarios sonaban suavecito. En ese instante, los tres miraron para arriba. Una bandada de pájaros surcaba el cielo, como anunciando la paz. Y así terminó el cuarto capítulo de esta historia, no con triunfos humanos, sino con almas restauradas. Donde hubo juicio, nació compasión.
Donde hubo orgullo, brotó humildad, y donde todo parecía perdido, Padre Pío, con su silencio lleno de gracia, sembró el inicio de algo eterno. Los días se volvieron semanas, y las semanas meses. El comedor comunitario fundado por Elvira y Rafael se transformó en un refugio donde no solo se daba de comer al cuerpo, sino también consuelo al alma. La gente llegaba de todos los rincones de la ciudad, mamás solteras, ancianitos abandonados, chamacos sin papeles, migrantes sin rumbo. A cada quien lo recibían con una sonrisa, una oración y un plato calentito. Nadie preguntaba de dónde venían. Lo único que importaba era que estaban ahí. Elvira, con un delantal sencillo y las mangas remangadas, servía sopa con sus propias manos, lavaba platos y se sentaba a escuchar historias. Su cabello, que antes estaba impecable, ahora lo llevaba en una trenza humilde, y su voz, antes altiva, era suave y llena de ternura. Los que la conocían de su vida pasada no podían creer que esa fuera la misma mujer. Una mañana fresquita, un joven entró tambaleándose por la puerta del comedor. Tenía la cara golpeada, los labios partidos y una cicatriz reciente en la frente. Al verlo, Rafael se acercó rapidito, lo sostuvo por los hombros y lo llevó a una de las sillas de madera. «Tranquilo, hijo, estás a salvo aquí». Elvira trajo una toalla húmeda y empezó a limpiarle la cara con cuidado. El chamaco no decía nada. Sus ojos estaban perdidos, rotos. Cuando terminaron de atenderlo, les confesó entre lágrimas que la noche anterior había intentado quitarse la vida. Lo había perdido todo: familia, dignidad y hasta su fe. Nadie lo había ayudado. Hasta ahora. Ese momento silencioso se volvió sagrado. Rafael lo abrazó y Elvira lo bendijo con la señal de la cruz en la frente. «Hoy empieza tu nueva vida», dijo ella. «No estás solo». Ese fue solo uno de muchos milagros de a diario que pasaban en ese lugar. Y aunque los diarios no los publicaban, ni las redes los hacían virales, eran los verdaderos signos del reino de Dios haciéndose ver. Una tarde, mientras barría el patio, Rafael encontró una cartita chiquita doblada bajo una piedra. Era anónima. Decía: «Gracias por darme una razón para vivir. Aquí encontré a Dios en una taza de sopa y en una mirada sin juicio». Él la guardó en el bolsillo, y esa noche se la enseñó a Elvira. Los dos lloraron en silencio. Sabían que eso, más que cualquier lana o reconocimiento, era la recompensa más chida. Padre Pío seguía visitándolos, pero menos seguido. A veces llegaba sin decir nada, se sentaba en una banca del fondo y observaba. Su sola presencia alcanzaba para infundir paz. Una tarde especial llegó durante una misa íntima celebrada en la capilla del comedor. Era el aniversario de la fundación del lugar. La iglesita chiquita estaba llena de personas que alguna vez fueron despreciadas y ahora cantaban con esperanza. En la homilía, el sacerdote leyó una carta escrita por uno de los chamacos rescatados. «Querido Padre Pío, no sé si soy digno de que me escuche, pero gracias. Porque si usted no hubiera hablado con aquella mujer rica, yo hoy seguiría durmiendo bajo un puente. Gracias por ver lo que otros no ven». Padre Pío bajó la cabeza con humildad. Sus ojos brillaban, pero no dijo nada. Al final de la misa se acercó a Elvira y Rafael. Extendió la mano y en ella traía un relicario chiquito de madera, desgastado por los años. «Llévenlo siempre con ustedes», dijo. «No por su valor material, sino por lo que significa. Una vida ofrecida a los que no tienen voz». Elvira lo tomó entre sus manos como si fuera lo más sagrado que había recibido en su vida. Lo colgó cerca del altar del comedor, en un rincón lleno de flores frescas y velas encendidas. Con el tiempo, la historia de aquella mujer transformada y del mendigo redimido empezó a correr entre las comunidades católicas. No como escándalo, sino como testimonio. Muchos comenzaron a visitar el comedor,
no para recibir comida, sino para servir. Empresarios, estudiantes, religiosas, hasta turistas. La presencia de Padre Pío seguía viva, aunque ya no se le viera tanto. La sentían en los gestos de compasión, en las manos que se tendían sin pedir nada a cambio, en el silencio sagrado antes de cada comida. Un día, al amanecer, Rafael encontró un sobre en la puerta del comedor. Adentro había una foto vieja. Se veía a un chamaco chiquito, sentado en un banco de piedra, mirando con devoción a un frade anciano. Al reverso de la imagen, una nota escrita con letra antigua decía: «Al que un día fue invisible, ahora todos lo ven con los ojos del alma». Nadie supo quién la dejó, pero Rafael la enmarcó y la puso justo sobre la entrada principal. Desde ese día, todo el que entraba al lugar lo hacía bajo la mirada de aquel chamaco, un recordatorio de que cada alma merece ser vista. Y así, la historia de Elvira, Rafael y Padre Pío no terminó con aplausos ni multitudes. Terminó con silencio, con servicio y con una llamita encendida que nunca se apagó. Porque el milagro de a de veras no fue solo la revelación de una identidad. Fue la transformación de corazones duros por el ego y el nacimiento de una comunidad donde el amor no se predicaba, se vivía. Padre Pío se despidió en una tarde nublada, diciendo nomás: «Ya saben el camino, ahora caminen». Y ellos lo hicieron. No por obligación, sino por gratitud, porque habían aprendido que el cielo empieza en la tierra, cuando decidimos ver a Cristo en cada rostro que el mundo pasa por alto.